Buenas noches, estimados compañeros, compañeras y catedráticos. Mi nombre es José Alonso Hernández Gómez. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación en la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, en el campus de San Pedro Sula. Estoy cursando actualmente la asignatura de Filosofía, impartida por el catedrático Guillermo Fernando Grant Martínez. En calidad de tarea final, se está presentando un video relacionado, en mi caso, con el tema del vitalismo. ¿Qué es vitalismo? El problema de la vida. ¿Qué es el vitalismo? La palabra vitalismo tiene varias acepciones. En una de sus acepciones más comunes se entiende por vitalismo a la condición de expresar vitalidad. Es decir, una persona vitalista sería aquella que expresa gran energía, motivación y alegría en la experiencia vital. Sin embargo, el término vitalismo también agrupa diversas doctrinas de pensamiento. Significa que no solamente está amarrado a un solo término o a un solo pensamiento. Tanto, tanto así que se divide el vitalismo en la ciencia, vitalismo en la filosofía, según las cuales la vida no puede ser reducida a factores tanto físicos, mecánicos o químicos. En el caso del vitalismo en la ciencia, la primera formulación del vitalismo como doctrina deriva de la ciencia natural como una corriente. El vitalismo está relacionado con los estudios de la biología del siglo XVIII y surge como reacción al mecanismo propugnado por diversos enfoques científicos del siglo XVII. Adicionalmente, en este sentido, la teoría vitalista fue desarrollada y definida por Paul-Joseph Barthes, miembro de la Escuela de Montpellier en Francia. Para los pensadores de esta corriente, existe una separación evidente entre el mundo vivo y el mundo inerte, o sea, entre el mundo animado y el mundo inanimado. No se trata de un pensamiento religioso en sí, según la cual el ser humano está dotado de ánima, o sea, de un alma, lo cual puede ser entendido como un fenómeno sobrenatural. Se trata más bien de un principio vital que moviliza a los seres, el cual es responsable de sus comportamientos y que no se puede atribuir a principios mecánicos o físicos, como anteriormente se mencionó. Este principio se denomina fuerza vital. ¿Según quién? Según Claude Bernard. Entelequia, según Heydrich. Y fuerza dominante, según Johannes Reike. Ahora, veremos el vitalismo en la filosofía. En la filosofía, el vitalismo se ha expresado en diferentes corrientes y tiene distintas implicaciones. Aunque parte del mismo principio, también se conoce como filosofía de la vida. Se formuló entre los siglos XIX y XX en una contraposición al racionalismo filosófico para los filósofos de esta corriente. La vida no es una respuesta a los mecanismos racionales y además es valiosa en sí misma y no en función de los elementos a los que son ajenos. Para el vitalismo, en filosofía general, la vida humana es vista como un proceso y como tal no puede ser reducida a un comportamiento, ya sea mecánico o al mero racionalismo. En este sentido, se dieron al menos dos corrientes del vitalismo filosófico. Número uno, aquella que promulga la exaltación de la vida desde un punto de vista biológico. Y número dos, aquella que propugna la vida en un sentido histórico o biográfico. En el sentido de que se propugna una exaltación de la vida desde un punto biológico, sobresalen elementos como la valorización del instinto, incluyendo el instinto de supervivencia,
la institución, el cuerpo, la fuerza y la naturaleza. Uno de sus teóricos en este caso sería Friedrich Nietzsche. Continuando con el término de vitalismo en la filosofía, según Nietzsche, decía que en los juicios no importa si son verdaderos o si son falsos, sino lo primordial es la relación de provecho o nocividad. Según Nietzsche, la vida es un impulso natural y es pura vivencia. Es lo más valioso de la realidad, es decir, en su dimensión natural, como un complicado conjunto de impulsos, pasiones y capacidades, aunque también debe verse en sus aspectos de vivencia existencial. Para Nietzsche no está de acuerdo con la moral cristiana, a la cual calificó como una moral de esclavos, en el sentido en que era de una forma, si la cristianidad o el cristianismo daba que esa esfera era cuadrada, nos veíamos obligados a aceptar esa idea de que la esfera era cuadrada. Dicha moral es conveniente para los incapaces y los dominados. Para la clase dominante, la moral que vale es la de los señores. En este caso, en la antigüedad, la iglesia era como una autoridad era una autoridad sobre incluso los señores feudales, de acuerdo con el cual el superdotado no tiene obligación de someterse a las normas de los débiles. Continuando con el vitalismo en la filosofía, viendo el segundo término, sobresale la valorización de la experiencia vital, es decir, el valor del conjunto de experiencias humanas como un todo, el cual una persona acumula a lo largo de su existencia, o sea, desde el punto en que nace hasta que el punto que finaliza de una forma física. Lo que valoriza, además, la perspectiva y la teoría de las generaciones, o sea, lo que vamos dejando al finalizar una etapa de nuestra vida, van siendo esta información va transmitiéndose en generación. En esta tendencia podemos mencionar al español Ortega y Gasset. Continuando, el vitalismo en la filosofía, según Ortega y Gasset, la filosofía no es algo que el hombre produzca por razones de utilidad o de capricho, sino que es algo constitutivamente necesario al intelecto, ya que éste por su propia esencia tiende a buscar la verdad del todo como un tal, de manera que cuando el intelecto humano capta algo como parte, de inmediato se preocupa por construir un todo donde dicha parte se aloje, o esto podríamos interpretar ocupación y vida en un sentido estricto. Según Ortega y Gasset también, yo consisto, en ocuparme con todo aquello que hay en el mundo, y el mundo consiste en todo aquello de que me ocupo y nada más. Esta nota del vivir es lo que permite considerar a la vida como perspectiva, esto es, como una realidad móvil, dinámica y cambiante. El conocimiento integral de la vida no se obtiene por medio de las razones puras de los racionalistas, sino a través de la razón vital. Principales características del vitalismo filosófico. A pesar de que existen diferencias de líneas en pensamiento dentro de la doctrina vitalista, se puede mencionar una serie de características comunes a los distintos autores. Número 1, podemos afirmar que el vitalismo es la realidad que está en constante evolución. Número 2, para cierto grupo de pensadores, la libertad constituye la esencia del ser humano. Número 3, sustituye al concepto de la razón por la temporalidad, historicismo, irracionalidad, subjetividad, perspectivismo, individualismo y cambio. Número 4, la doctrina vitalista se presenta en el campo de la ciencia
como reacción al mecanismo materialista, y en la filosofía contra el racionalismo. Ok, muy buenas noches, compañeros, gracias por su atención. Espero les haya servido de ayuda al contenido que antes acabo de explicar. Sin más que decir, pasen buenos días o buenas noches, depende de la hora en que están apreciando este video. Gracias por su atención.